Hola amigos. Artículo de opinión. Google alcanza la supremacía cuántica. Su nuevo procesador cuántico calcula lo que otro haría en 10.000 años. El Pentágono entrega a Microsoft un contrato de almacenamiento de datos. La ONU observa un aumento alarmante de las protestas en todo el mundo. Los pensionistas recorren toda España para exigir una mejora del sistema. El Vaticano está al borde de la quiebra y puede entrar en bancarrota en 2023. Snowden buscó evidencia de extraterrestres en las bases de datos de la CIA. Hallan en Israel túneles ocultos de los caballeros templarios para llevar oro. Comenzamos. Google ha proclamado oficialmente que ha alcanzado la supremacía cuántica a través de un estudio publicado este miércoles en la revista Nature, con un procesador que calcula en 200 segundos lo que otro haría en 10.000 años. El estudio explica que se desarrolló un procesador cuántico denominado Sycamore y que este tardó solo 200 segundos en realizar un cálculo que le habría llevado 10.000 años a la supercomputadora más potente del mundo hasta la fecha, Summit de IBM. El Sycamore cuenta con 53 qubits que proveen 10.000 billones de estados disponibles para realizar la superposición. El Pentágono contrata a Microsoft. El Departamento de Defensa anunció el viernes que entregó a Microsoft un contrato gigante de almacenamiento de datos en línea por 10.000 millones de dólares tras una licitación seguida con detenimiento en la que Amazon también pujaba. El contrato por 10 años buscará modernizar los sistemas informáticos militares. Resumen de la semana sobre el reseteo. El pasado viernes 11 de octubre se activó a los marines para una guerra civil contra el Estado profundo. Segundo, el sábado 19 de octubre dichos infantes de marina se combinaron con los Navy Seals o focas de la marina con el fin de rescatar a 2.100 niños enjaulados en China Lake. Tercero, ese mismo sábado se revaluó el dinar iraquí, que es un pivote muy importante del proceso de reinicio financiero mundial. Irak está pagando la nueva tarifa de $8,22 por dinar. Cuarto, fuentes cercanas al mercado de divisas Forex afirmaron que ciertas monedas seguían subiendo de valor. Se ha cortado la comunicación de ciertas personas debido a la proximidad del reinicio. Quinto, el martes 23 de octubre se arrestó a algunos miembros del Departamento del Tesoro en Reno por interferir en el proceso de revaluación de las divisas, mientras que otros se trasladaron a Hong Kong con el fin de acelerar el proceso de reinicio financiero mundial. Sexto, es posible que la vuelta al patrón oro y el reinicio financiero mundial se liberen al mismo tiempo. JFK fue asesinado por esto. A Reagan le dispararon por esto. Gaddafi fue asesinado por tratar de colocar a su país en el patrón oro. Protestas mundiales. La ONU observa un aumento de las protestas en todo el mundo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa un aumento del número de personas en todo el mundo. Mencionó las protestas en Bolivia, Chile, Hong Kong, Ecuador, Egipto, Guinea, Haití, Irak y el Líbano. Además, recordó que las que tuvieron lugar previamente este año en Argelia, Honduras, Nicaragua, Malawi, Rusia, Sudán, Zimbabue, Francia, España y el Reino Unido. A ello se suman las protestas de Etiopía en los últimos 3 días que han dejado 67 muertos por choques entre etnias. La nueva ola de protestas en Irak para reclamar mejoras sociales y contra la corrupción que ha dejado una treintena de muertos. Y sobre todo las protestas en Chile que se han reactivado con la marcha más grande de su democracia, en la que más de 1 millón de chilenos reclaman la salida de Sebastián Piñera y reivindican reformas sociales. La población mundial está enfadada e insatisfecha especialmente con las condiciones socioeconómicas, la corrupción, la falta de igualdad y el aumento general de la brecha entre ricos y pobres. Tales sentimientos se alimentan por la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y los políticos. En América Latina, los militares ganan terreno al calor de la inestabilidad. Los militares han tomado o han asumido un papel crucial en sostener gobiernos en el poder como Venezuela y Perú, en responder a situaciones de confusión, tensión y desorden en Chile y Ecuador, en la lucha contra el crimen en Brasil y México, y en ocupar funciones centrales de gobierno en Brasil, Venezuela y Cuba. América del Sur se ha visto convulsionada en los últimos días por masivas protestas que ocurrieron en diversos países de la región, a los
que se sumará a Paraguay este 28 de octubre en medio de 3 procesos electorales que tendrán lugar el 27 de octubre. América Latina está pasando por un periodo bajo en el ciclo de crecimiento, por lo que los precios de las exportaciones están relativamente bajos respecto a los últimos 10 o 15 años, por lo que la región está con menos dinero y eso provoca malestar social. Las protestas mundiales preocupan a los mercados financieros. Los inversores temen las consecuencias de la presión pública sobre las finanzas gubernamentales. La ira popular en lugares tan distintos entre sí evidencia que el malestar es preocupante después de años de débil crecimiento mundial. Si el mundo cae en su primera recesión en más de una década, se profundizarán las causas de las revueltas y obligarán a los gobiernos a aflojar aún más los bolsillos para financiar las reformas en empleo, educación, salud y otros servicios. Desaceleración. El IBEX alcanza máximos desde mayo pese a las previsiones de desaceleración mundial. El principal selectivo español terminó el viernes al alza, alcanzando máximos desde principios de mayo y cerrando su tercera semana en positivo, pese a reforzarse los temores de un mayor enfriamiento de la economía mundial. Los pensionistas recorren España. El 16 de octubre, miles de jubilados se congregaron en Madrid para exigir la mejora del sistema de pensiones nacional. Provenían de distintas partes de España y tras 25 jornadas de marcha en las que recorrieron cientos de kilómetros, 2 columnas procedentes de Bilbao y de Rota llegaban a la capital española en una jornada histórica para su reivindicación. Un libro indica que el Vaticano está al borde de la quiebra. Según el libro Juicio Universal del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, las causas principales de esta situación consisten en la mala gestión de las finanzas e inmuebles por parte de la Iglesia, así como la reducción del volumen de donaciones debido a su desprestigio. En este contexto, reiteró que el año pasado la Santa Sede perdió cerca de 44 millones de euros. El déficit ha alcanzado niveles preocupantes y puede haber una suspensión de pagos si no se dan pasos urgentes. Si no hay un cambio de rumbo, el Vaticano puede entrar en quiebra en 2023, según su pronóstico. Oriente Medio. ¿Olvidó Estados Unidos su petróleo en Siria? Poco después de que el presidente Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en Siria, el Pentágono informó que enviaría fuerzas adicionales al país levantino para proteger los yacimientos petroleros. Rusia dice que Estados Unidos usa la lucha antiterrorista para el contrabando de petróleo sirio. Estados Unidos busca anidarse en Siria para seguir controlando los campos petroleros al este del país y continuar beneficiándose del contrabando del crudo, algo que representa en sí mismo un saqueo a nivel internacional perpetrado por un Estado, denunció el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Moscú dice que el interés de Washington por el petróleo sirio es propio de bandoleros. Rusia acusó el sábado a Estados Unidos de comportarse como bandoleros internacionales, entre comillas, refiriéndose a la intención de Washington de proteger los campos petroleros del este de Siria, que los kurdos arrebataron a los milicianos del Daesh en el pasado. Estados Unidos traicionó a los kurdos y los obligó a luchar contra los turcos. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov aseguró que Estados Unidos abandonó a sus aliados turcos dejándolos solos en la frontera sirio-turca. Abre comillas, Estados Unidos ha sido el aliado más cercano de los kurdos en los últimos años. Al final, Estados Unidos abandonó a los kurdos y de hecho los traicionó. Ahora prefieren dejar a los kurdos en la frontera y casi obligarlos a luchar contra los kurdos, dijo Peskov. El ataque químico en Siria fue falso. Los pretendidos hechos ocurridos en la ciudad de Douma el 7 de abril de 2018 sirvieron de pretexto para bombardear sin clemencia el territorio sirio. La investigación que en su momento realizara la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas acerca de un presunto ataque de esa índole en la ciudad siria de Douma el 7 de abril de 2018
se llevó a cabo mediante prácticas inaceptables y dirigidas a convalidar un informe final ajustado a conclusiones ya predeterminadas. Esto yo lo intuía desde el principio, que todo fue un montaje para bombardear a Siria. Irak pide a la ONU que actúe en relación con la presencia no autorizada de fuerzas estadounidenses en su país. El primer ministro iraquí dice que el gobierno reafirma que no dio permiso para que las fuerzas estadounidenses retiradas de Siria permanezcan en Irak. El gobierno iraquí recurre a la ayuda internacional después de que las tropas estadounidenses ingresaran al oeste de Irak sin permiso, y Bagdad está actualmente tomando medidas legales contra la presencia no autorizada. China ocupa el lugar de Estados Unidos para resolver el conflicto afgano. El fracaso del diálogo entre Estados Unidos y el movimiento talibán empujó a Pekín a intensificar sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto afgano. Los representantes de los talibanes, los del gobierno afgano y los políticos de Kabul se reunirán en Pekín entre el 28 y el 29 de octubre para mantener un diálogo sobre la situación en el país vecino. Curioso, Virgin Galactic prueba con éxito una nueva nave que podría llevar turistas al espacio. La compañía anunció que cumplieron con las expectativas las pruebas de encendido realizadas al vehículo espacial, que puede transportar hasta 6 pasajeros. Las pruebas de encendido realizadas en la nueva versión del Spaceship 2 fueron exitosas, confirmó la empresa Virgin Galactic, que podría así sumar otro vehículo espacial destinado a llevar turistas al espacio. A mí me gustaría, ¿qué quieren que les diga? Los fallos en el diseño del Boeing 737 MAX y los errores humanos causaron el accidente aéreo de Indonesia. El informe final de los investigadores indonesios sobre el accidente de avión de Lion Air, en el que hace un año murieron 189 personas, ha concluido que los fallos en el diseño y el proceso de certificación del Boeing 737 MAX fueron determinantes en la pérdida de potencia en la aeronave, unos problemas que se vieron agravados por la falta de información de los pilotos y por los errores en el mantenimiento del personal de tierra de la compañía. Sin embargo, yo intuyo que aquí hay gato encerrado, que hay mucho más que fallos técnicos. Snowden buscó evidencia de extraterrestres en las bases de datos de la CIA y de la NSA. El excontratista de la CIA y la NSA habló en una entrevista sobre su acceso a información clasificada que revela la verdad de diferentes teorías de la conspiración. Abre comillas, si la evidencia está escondida, y podría estarlo, está muy bien escondida incluso para las personas que están adentro, añadió el denunciante. Hallan en Israel túneles ocultos de los caballeros templarios. Un equipo de arqueólogos descubrió túneles que habían sido utilizados para transportar oro hacia una torre del tesoro. En la ciudad israelí de Acre, un equipo de arqueólogos descubrió un antiguo y elaborado sistema de túneles construido por los caballeros templarios hace unos 800 años. Este descubrimiento proporciona evidencia de cómo esta orden secreta transportaba grandes cantidades de oro hacia una torre del tesoro. Esto es todo